Buen día, mi nombre es Ángel Bautista, soy parte de la Subdirección de Riesgos por Inundación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el marco del 30 aniversario voy a hacer una presentación de la evolución del estudio de las inundaciones para la construcción de los mapas de riesgo por inundación. Bueno, primero necesitamos conocer el concepto de peligro. Regularmente todos utilizamos mucho los conceptos de peligro y riesgo indistintamente. En este caso es necesario que tengamos en cuenta cómo se conceptualiza el peligro por inundación. Existen las amenazas. Estas amenazas recurrentemente o generalmente son de origen natural. La amenaza en este caso sería la presencia de precipitación, que a la vez genera escurrimientos. Esta tiene efectos positivos y negativos, pero para que produzca un peligro, el efecto tiene que ser negativo. Estos efectos pueden ser el daño a la flora o a la fauna o incluso a la infraestructura, como pasa en las inundaciones que regularmente dañan nuestras casas habitación. Esto lo transforma en un peligro. La probabilidad de que ocurra este evento y genere una afectación negativa es el peligro por inundación. Siguiente, por favor. Ahora el riesgo. El riesgo se traduce más como un concepto un tanto económico. El riesgo va a ser la combinación del peligro, la vulnerabilidad y el bien expuesto. Estos tres, una breve explicación sería: el peligro, como comenté, es la probabilidad de que ocurra la incidencia del fenómeno natural o perturbador que genere un efecto negativo en nuestro día a diario. La vulnerabilidad es la propensión que tenemos para percibir daño, para sufrir pérdidas y que regularmente está asociada al peligro. El bien expuesto son todos esos bienes, esos sistemas, esa infraestructura que va a estar en peligro y que se pierde junto con estos eventos o desastres de origen natural. Siguiente, por favor. Un poco para ejemplificar la vulnerabilidad es la capacidad para recibir daño. En el caso de inundaciones, se puede ejemplificar con tres casas: una construida con madera, otra construida con láminas y otra construida con mampostería, con techos de concreto, con pisos de concreto. Todas estas tienen tres maneras diferentes de resistir a las fuerzas del agua. En la primera imagen podemos ver una casa de madera que se encuentra prácticamente sobre un cauce. La velocidad hace que ésta se derrumbe en cierto momento. En la parte de abajo vemos una animación, un video de una construcción con láminas. Pueden resistir en cierta medida, pero en cierto punto la velocidad, la fuerza y el peso del agua pueden derrumbar esta. La tercera es la construida con mampostería, con tabiques, con techos y pisos de concreto. Esta resiste con mayor fuerza estos embates del agua, incluso permite que el agua atraviese por medio de ella. Esto nos va dando una escala de qué tan vulnerable es. Obvio es más vulnerable la que está construida con lámina que la que está construida con madera. Y esta a su vez es más vulnerable que la que está construida con concreto. Esto nos da la medida de la vulnerabilidad, media, baja o alta. Ya tomando un poco el estudio de las inundaciones, México es un país que recurrentemente se han presentado las inundaciones. En las imágenes podemos ver cómo se registraban las inundaciones en nuestro país. En la imagen de la izquierda tenemos el Parque Juárez en Villahermosa, Tabasco. Parece un tanto panorámica la foto, un tanto del recuerdo, pero es una manera que nos empieza a ayudar y a visualizar y incluso a analizar las inundaciones. Si bien no tiene ningún dato técnico, esto nos ayuda a la profundidad, el que casi le llegue el agua a las rodillas, nos da una idea de qué tan grande fue esa inundación en ese año. Otro caso son los registros históricos que se tienen de las inundaciones de la Ciudad de México. Si bien para algunos casos, como las inundaciones que se situaron en 1600, no hay un registro fotográfico, se tienen ilustraciones y las crónicas históricas. Aún así, también podemos ver inundaciones de las que se sufrieron en los años 50, 60 en la ciudad. Esto solo para ejemplificar cómo se registraban las inundaciones. Esto es para la Ciudad de México, pero puede ocurrir en cualquier comunidad de nuestro país. Si bien no siempre vamos a contar con el acervo fotográfico, sí podemos contar con las crónicas, con las memorias,
incluso con los daños. Muchas veces hay infraestructura que se pierde y que no se vuelve a recuperar y nos deja una especie de memoria para recordar las afectaciones que sufrimos por cierto evento. Siguiente, por favor. Ahora, el Centro Nacional de Prevención de Desastres está cumpliendo 30 años. Dentro de estos, siempre se ha buscado el desarrollo de herramientas que nos permitan analizar los riesgos y peligros. Una de ellas son los mapas de peligro y de riesgo. Estos son grandes herramientas que no solo sirven para identificar y analizar el peligro y el riesgo, también son herramientas para la planificación urbana, para la revisión y planeación de obras de mitigación, además de algo muy importante y que voy a repetir es la planeación urbana. Y ustedes pueden ver los mapas del año 2000. En estos se alcanza a ver una comunidad en Quintana Roo, en la frontera con Belice. Si bien no son muy amigables para los ingenieros, para los especialistas, ya eran un dato y ya los permitían. En este año los mapas no eran tan agradables, pero siempre va a ser necesaria la presencia de un técnico, de un ingeniero, de un especialista hidráulico o hidrólogo que nos ayuden a interpretar estos datos. En el CENAPRED nos encontramos trabajando para que este tipo de información sea cada vez más amigable y la población sea capaz de interpretarle. Este tipo de mapas necesitaban el gran esfuerzo, no solo de una persona, sino de muchas más, de un gran equipo de trabajo. No solo era el especialista hidráulico, hidrólogo, sino eran los dibujantes, el topógrafo, la gente que se dedicaba a realizar las encuestas para levantar la vulnerabilidad y para encuestar a las personas de su percepción del peligro y del riesgo ante las inundaciones. Estos mapas tardaban cerca de semanas, de un mes, de 3 meses en realizarse. No solo era el análisis numérico que al final se traduce en tablas o en pequeños numeritos, era la representación. Como mencioné, esta no es la mejor, pero es lo que se tenía. Siguiente, por favor. Ya hacia el año 2010, se empieza con el boom tecnológico, empezamos a tener imágenes de satélite. Estas imágenes de satélite muchas veces captan las manchas de inundación, las superficies inundadas y podemos compararlas con otras imágenes. En la imagen podemos ver igual Villahermosa, Tabasco, para el año 2001 en comparación con el año 2007. Vemos el crecimiento urbano. Obvio, esto, como mencioné, los mapas de riesgo no eran tan frecuentes y entonces quizá Tabasco no lo tenía y no hubo la planeación urbana. Entonces la zona habitacional, la gente se fue asentando, fue generando y poniendo sus casitas cerca de las zonas inundables. En la imagen del 2001 podemos ver en la parte de la izquierda una imagen de cuerpos de agua en azul claro y en la otra imagen vemos igual los mismos cuerpos, pero ahora vemos cerca de ellos más gente viviendo. Entonces esto nos genera el incremento del peligro y por supuesto también el incremento del riesgo. Estos análisis también eran tardados, necesitábamos igual especialistas hidráulicos, hidrólogos para comparar y dar datos fiables de la precipitación, de la profundidad del agua, además de que ya para estos tiempos necesitábamos técnicos computacionales, de geomática y de acceso a imágenes de percepción remota como son las imágenes de satélite para poder hacer este tipo de análisis. Siguiente, por favor. Durante este periodo ya existían lo que se llaman modelaciones numéricas de las condiciones hidráulicas. Estas son las representaciones del flujo del agua, del escurrimiento, mediante distintas técnicas. En la imagen mostramos un software especializado que se llama GECRAS, es para el análisis de ríos. Esto fue elaborado por el Cuerpo de la Armada de Estados Unidos. En su principio era muy numérico. En esta pantalla ya se alcanza a ver una representación esquemática de un cauce. Esas líneas curvas con líneas atravesadas, que quizá no signifiquen mucho, representan un cauce. Es por eso que siempre se necesita de las personas que intenten o sepan interpretar estos casos. Al final, estos datos necesitan solo de un gran trabajo. Para que la modelación numérica tenga un gran valor, necesito datos reales. Necesito de la medición en campo, del levantamiento topográfico, esto es decir, el levantamiento de la medición del terreno. Si no tengo la medición del terreno acertada, cualquier dato, por más preciso que sea numéricamente,
no va a representar la realidad. Es por eso que estos modelos también llevan mucho tiempo en su elaboración y en su análisis. La imagen de la izquierda es la representación ya del desbordamiento del cauce. En este caso no nos da profundidades, pero ya vemos la cobertura de cómo se va ampliando el desbordamiento del río y las afectaciones que se pueden sufrir. Este tipo de modelos también llevan bastante tiempo, cerca de meses y igual semanas. En comparación del mapa anterior, es la misma metodología, simplemente que en este ya tenemos un software libre, un programa computacional que es desarrollado por la Armada de Estados Unidos que nos permite desarrollarlo y con más accesibilidad, con una manera más fácil. Este es el primer paso. Siguiente, por favor. Tenemos que llevarlo al mapa de riesgo. Como mencioné, se necesita de la representación de la vulnerabilidad física, de la capacidad de nuestra vivienda, de nuestra infraestructura para resistir las inundaciones. En el mapa también sigue siendo un poco difícil de interpretar. Vemos unos polígonos. Estas pequeñas áreas en verde, en rojo y en naranja representan la vulnerabilidad de la vivienda que existe en esta zona. Eso es un mapa, representa una zona urbana y representa la vulnerabilidad. Los verdes son vulnerabilidad baja, los amarillos y naranjas media y la roja alta. Esto quiere decir que si pasa agua por estos, va a generar grandes afectaciones. Esto se necesita traslapar, contraponer contra los resultados del desbordamiento de los ríos, del análisis numérico de los ríos, generando los mapas de riesgo. Lo contraponemos y vemos que como el río pasa por una zona no tan cerca de las manzanas, de la zona urbana, no hay tanto problema, entonces no hay tanto riesgo. Se mantiene un riesgo bajo. Siguiente, por favor. Los desarrollos computacionales, nuestras computadoras han crecido, el software ha evolucionado, el conocimiento también. Las técnicas con las que se elaboraron los modelos anteriores son muy similares a las parecidas, simplemente ahora contamos con mayores herramientas para obtener tanto la medición del terreno como las variables que necesitamos para poder construirlo. Las variables que necesitamos para poder construir un modelo para la representación de inundaciones son desde las del terreno, como mencioné, las meteorológicas, esto es decir, el conocimiento y la medición de lluvia. Antes se hacía con los registros de lluvia, ahora se sigue haciendo de la misma manera, pero también tenemos el plus de que podemos ir midiendo la lluvia, monitorear los huracanes, monitorear las condiciones atmosféricas casi en tiempo real, lo que nos puede ir ayudando a representar modelos un poquito mejores. Actualmente contamos con modelos bidimensionales, esto es decir que no solo se pueden representar por medio de líneas, sino que en este caso se representan por medio de superficies. Actualmente la topografía ya se maneja con modelos digitales de elevación, como en la imagen inferior izquierda. Vemos un modelo digital, estos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Estos modelos, esta pequeña área también que se ve en rojo, verdes y grises, nos representa el terreno. La parte roja es el terreno más alto, los grises y azules son terrenos bajos. Esta información necesita un tratamiento para que la acepte nuestro modelo hidráulico y con esto podemos ir representando ya de nuevo las condiciones del río. En este caso no solo se representa el río, sino también ya se puede representar las condiciones de la infraestructura, las zonas urbanas, la vivienda. Entonces es un modelo un poquito más rápido en cuestiones de este análisis, puesto que ya se va haciendo todo acoplado. Siguiente, por favor. En el Centro Nacional de Prevención de Desastres nos encontramos realizando simulaciones. Estas simulaciones son los mismos modelos, solo que para distintos tiempos. En los modelos anteriores se tenía que ir trabajando paso por paso para tener resultados para una hora, y si quería el resultado de una hora más tarde del desbordamiento del río tenía que hacer otro resultado con el mismo modelo, pero era más tardado. En este caso ya los modelos se encuentran acoplados, se pueden sacar resultados para distintos instantes de tiempo en una sola construcción del modelo. Esto nos ayuda a ver y analizar con mayor precisión
los desbordamientos y afectaciones en las zonas urbanas. Siguiente, por favor. Actualmente, los mapas de peligro, resultado de los costosos en cuanto a tiempo y en cuanto a conocimiento, construcción de modelos bidimensionales y tridimensionales, ya se encuentran públicos. En el Atlas Nacional de Riesgos se encuentra un catálogo que se llama Atlas Nacional de Riesgos por Inundación, ANRI, en el cual se pueden consultar distintos mapas de peligro por inundación. Este es un trabajo en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, y en este se cuentan mapas que ya representan el peligro por inundación en una escala cualitativa de colores, que para la gente en general, para todos, nos da una interpretación, nos da una semblanza, un dibujo, un bosquejo de cómo estamos en cuestiones de inundación, de peligro por inundación en nuestras zonas habitacionales o cerca de donde vivimos. Esto con una escala de colores que va del rojo al verde, siendo el verde que no es que no exista un peligro por inundación, sino que el peligro es más bajo. Estos mapas cuentan ya con distintas precisiones y tienen grandes resoluciones espaciales. En estos podemos encontrarlos prácticamente a nivel de casa y conocer cuál es el peligro por inundación. Actualmente, dentro de las actividades del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra trabajando mapas de pronóstico. Esto es decir, que se tienen modelos numéricos, modelaciones de las condiciones meteorológicas e hidráulicas que están sucediendo en el país para realizar planes de acción y de contingencia ante las posibles inundaciones. Esto se hace a una gran escala y se tiene que ir reduciendo a escalas menores. El ejemplo de la pantalla es la simulación para la cuenca del río San Fernando. Esto es en Monterrey, que incluso cubre la zona metropolitana para Monterrey. Esto se hizo durante el 2019 para la tormenta tropical Fernando. En esta podemos ver la imagen de toda la cuenca. Se realizó con el pronóstico meteorológico al modelo numérico previamente realizado. Se tenía la información topográfica del terreno, de la ciudad, se le dieron condiciones de tiempo, se le metió el pronóstico meteorológico y se empezó a correr el modelo casi al mismo tiempo que se estaba presentando la tormenta tropical que estaba tocando tierra. Esto nos ayudó a obtener resultados casi con un desfase de horas, 6 horas, 12 horas, de cómo se iban a presentar los niveles de agua en ciertos ríos, en las presas, y cómo iban a ser los escurrimientos. La imagen de la izquierda es la zona metropolitana de Monterrey. Podemos ver cómo va creciendo los escurrimientos. Esto se hizo a partir, como dije, del modelo de pronóstico de lluvia. Estos modelos cuentan con cierta validación, con cierto proceso. Es un modelo previo, pero que nos va arrojando resultados. Se hacen con grandes escalas para después ir a las pequeñas escalas, como es el de las zonas metropolitanas, de las zonas urbanas, y ir obteniendo resultados que sean de ayuda. En estos casos, para ir planteando rutas de evacuación, para ir planteando puntos seguros de albergues o para ir llevando suministros a donde se van a requerir. Como dije, este es un resultado preliminar, pero que nos va arrojando la idea de cómo se va a comportar la inundación durante este evento. Es importante mencionar que estos modelos, a pesar de estar validados y contar con cierta precisión, es necesario siempre tenerles cuidado, no creerles fielmente y siempre estar revisándolos y afinándolos. Como dije, también dependen de la precisión del pronóstico. Si el pronóstico llega a fallar, el modelo también no va a representar la realidad. Entre más preciso sea el pronóstico, más preciso va a ser el modelo. Estos están construidos a partir de teoremas y de técnicas matemáticas, por lo cual difícilmente fallan. Las matemáticas no nos engañan, los números no cambian. El problema son las condiciones que les vamos metiendo para que representen la realidad. Si la lluvia que se presenta si la lluvia pronosticada no es la que se presenta, entonces el modelo prácticamente no sirve, porque lo que estoy representando es una condición imaginaria.
Entonces estos modelos se van calibrando, se van construyendo también con datos reales para saber qué tan fiables son. Y después de esto también se realizan análisis para saber cómo se comportó. Afortunadamente en este caso el pronóstico fue muy acertado y las condiciones nos fueron diciendo dónde iban a ser los desbordamientos en Monterrey. Siguiente, por favor. Como mencioné, estos mapas se pueden interpretar de distintas maneras. Las animaciones anteriores solo eran la representación de la profundidad. La severidad que se presenta es la interpretación de la profundidad y la velocidad de la inundación, características muy importantes durante esto. Esto solo es resultado y nos muestra la evolución que han tenido los mapas. Estos mapas son más fáciles de interpretar y aparte los podemos realizar casi en tiempo real, siempre y cuando se cuenten con los datos fiables y las condiciones adecuadas para realizarlos. La severidad es, como mencioné, la combinación de la profundidad y la velocidad y nos dice la magnitud con la que se presenta la inundación. La velocidad es muy importante tenerla en cuenta, pues a pesar de que no podemos medir durante una inundación la velocidad del agua, esto puede ser la que más nos afecte. La velocidad es la que puede generar socavaciones y destrucción en puentes, e incluso las que arrastran vehículos y personas. Siguiente, por favor. Mostrando de nuevo los resultados y los escenarios por inundación. En este caso tenemos el río San Pedro en Tuxpan, Nayarit. Aquí es importante mencionar que la combinación del tipo de modelado. Anteriormente se tenía que hacer para el río y después acoplarlo a la ciudad. En este caso podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Se simulan las condiciones de escurrimiento, de desbordamiento del río, acoplado a la ciudad. Es importante mencionar que la escala de modelado va cambiando. Para el río se ocupa un tamaño de terreno, un tamaño de representación de terreno en el modelo, y para la zona urbana otra distinta, una más pequeña. Una más pequeña con respecto a la relación espacial. El río tiene sus consideraciones, se pueden usar tamaños de celda más grandes, tamaños de modelado más grandes, donde no necesito quizá tanta precisión como en una calle. Dado que el río mide 200, 300 metros, y una calle mide 5 o 10 metros. Un río lo puedo representar con 10 celdas, la calle necesito representarla con un par de celdas, con una o dos. Siguiente, por favor. Como se mencionó, se hace con distintos tamaños. Aquí se ve como un acercamiento. Otra comparación es que esta comparación con las modelaciones anteriores, con las modelaciones que se hacían hace 15 o 20 años, es que a estas ya se les puede ir poniendo imágenes georreferenciadas. Las simulaciones se van georreferenciando y se pueden ir viendo las consideraciones con un fondo, con un marco más real. Se pueden ver las calles, se puede ver prácticamente la resolución de la infraestructura de protección alrededor de esta ciudad de Tuxpan, la cual cuenta con unos bordos de protección. Se puede ver cómo funcionan estos bordos en cierto momento y cómo se desborda. Como mencioné, esto es para un análisis para un huracán. La lluvia que provoca un huracán y que después a su vez provoca escurrimientos es demasiado grande. Entonces, también es importante mencionar que no hay infraestructura que pueda a veces contener este tipo de escurrimientos. Pero que este tipo de análisis también nos ayudan a diseñar y a revisar el funcionamiento. No podemos construir bordos de 20, 30 metros. Estos bordos a lo mucho miden 3 metros. Estos se pueden revisar, se diseñan y se construyen. Se pueden construir a partir de este tipo de modelaciones. Este tipo de simulaciones son muy importantes para que este tipo de obras funcionen adecuadamente. Siguiente, por favor. Otro tipo de escenarios que también se construyen en la actualidad y que con anterioridad no se tenían son las descargas de las presas. Esta es la zona metropolitana de Ensenada, en Baja California. En la parte superior de la imagen se puede ver una pequeña manchita negra. Esta mancha negra es la presa Emilio López Zamora, la cual suministra agua potable a esta zona metropolitana.
En esta zona, me podrán decir, es el norte, no se presentan inundaciones. Claro que se presentan inundaciones, tenemos eventos meteorológicos, hidrometeorológicos extremos que nos generan el llenado de presas, el escurrimiento de arroyos que regularmente van secos. Y entonces, cuando una presa se llena, también se vuelve un inminente peligro. Si ésta se llegara a romper o a fallar, el volumen de agua que contienen puede dañar a la población. Es por eso que existe algo que se llama la operación. Cuando una presa se opera, se descarga el agua controladamente. Puede generar afectaciones, sí, pero no de la misma magnitud que si ésta se rompiera. Esto también se revisa con los modelos numéricos y con las simulaciones. Entonces, en este caso, se representa la descarga de la presa. Esto debido a un frente frío, la presa se llenó más allá de su 100%, por lo que tuvo que estar descargando, por lo que tuvo que estar operando. Entonces se revisa su descarga y afortunadamente se observa que funciona muy bien la política de operación de esta presa. A lo mucho bloquea un par de caminos que no permiten que se cruce la ciudad, pero en general no genera grandes afectaciones. Es por eso la gran importancia de la modelación y la simulación numérica en la actualidad, dado que medir estas condiciones en campo y en tiempo real es demasiado costoso. Claro que existe tecnología para medirla, pero la mayoría de las veces se puede perder. O muchas veces los poblados no cuentan con el presupuesto para mantenerla. Es por eso que la simulación es una herramienta bastante buena para la revisión de este tipo de condiciones. Siguiente, por favor. Es así que en la actualidad la construcción de mapas de peligro por inundación se representa por 3 variables: por la profundidad, por la velocidad y por la severidad. En este caso tenemos unos mapas realizados recientemente con 1 año de antigüedad. Llegar al riesgo es bastante difícil, dado que las condiciones del país no dan para estar midiendo las condiciones naturales de los escurrimientos del río, de estar monitoreando las lluvias o de tener un registro largo de lluvias que nos ayuden a realizar un mapa adecuado de riesgo. Es por eso que se desarrollan las herramientas computacionales para evitar todo este tipo de costos y poder construir este tipo de mapas. Siguiente, por favor. Como dije, actualmente se puede llegar a los mapas de riesgo con cierto costo computacional, con cierto costo de conocimiento humano. El recurso del papel humano en este tipo de conocimientos es bastante bueno. La conceptualización y las metodologías y las técnicas tienen algunas cientos de años, algunas se han concretado y se han simplificado en las últimas décadas, lo que nos ha llevado a mejores resultados. Pero siempre es necesario que se cuente con el personal técnico especializado para poder interpretar y realizar este tipo de trabajos. De nuevo mostrando, tenemos el mapa de riesgo por inundación de Huixtla en Chiapas, obvio con una escala cualitativa de medio a alto. Esto se puede traducir también en un mapa de un porcentaje de pérdida por inundación, que es el mapa de la izquierda. Son muy similares. Cerca de los escurrimientos, cerca de la orilla del río, se muestra el mayor porcentaje de pérdida, el mayor porcentaje de riesgo. Estos son los mapas que se realizan en la actualidad, para los cuales se necesita un gran conocimiento técnico para poder pasar del peligro al riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos una reflexión final. Los mapas de peligro y riesgo por inundación son herramientas de gran valor. No solo sirven para la identificación de zonas seguras, nos sirven también para la generación de rutas de evacuación, para la revisión y planteamiento de obras. ¿Cuántas veces no hemos sabido de obras que funcionan inadecuadamente? Este tipo de simulaciones, este tipo de trabajos nos ayudan a plantear mejor las obras, a revisarlas, para así estas generen el beneficio que se necesita. Los tiempos de modelado, simulación y análisis de las inundaciones se han reducido con el avance del conocimiento y las capacidades de cómputo. El CENAPRED y otras instituciones escolares, universitarias, en México y en el mundo han generado el conocimiento y las capacidades de cómputo para que el análisis de inundaciones se realice en un menor corto tiempo. Esto siempre con el afán de generar el bienestar en la población.
Bueno, por último, se han implementado y desarrollado metodologías para el estudio y la mejora de los mapas de peligro y riesgo por inundación. Estos siempre son buenos, son buenas representaciones, pero de nada sirven si la población no los puede interpretar. Es por eso que estamos trabajando para que estos sean amigables, sean fáciles de interpretar y todo el mundo los pueda conocer y identificar de una fácil manera. Por mi parte es todo, espero esto les haya agradado. Mucho gusto, hasta luego, gracias.